único de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de la razón de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú las hayas abrazado. Hablamos de la palabra, ¿verdad? Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Es el beneficio de la sabiduría de Dios. Dice en una parte de la palabra que a tu mano izquierda es riqueza y a tu mano derecha es vida eterna, algo así. Entonces, de como quiera, la palabra de Dios tiene mucho beneficio. Aún nos da refrigerio en nuestros huesos. A veces estamos enfermos, la palabra nos restaura, la palabra nos sustenta, la palabra nos santifica, la palabra nos da consejo y mucho más. Y por medio de la palabra recibimos salvación, juntamente con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te honramos, te bendecimos, Dios mío, en esta tarde, Dios mío, Señor, te damos las gracias por la oportunidad que podemos reunirnos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, aleluya. Te damos las gracias, Dios mío, Padre Santo, que podemos reunirnos para escudriñar tu palabra, Dios mío, Señor. Te pido, Señor, que tú, aleluya, nos ilumina los ojos de nuestro entendimiento para poder entender los beneficios de tu palabra, Dios mío, Señor, en nuestras vidas, Señor. Gracias te doy que tenemos la palabra, Dios mío, Señor, y por la libertad que tenemos, Señor, para estudiarlo, Señor, juntos, Señor, Padre Santo. Te pido, Señor, aleluya, que tú alumbras, Señor, toda oscuridad en nuestras vidas, Señor, porque tu palabra alumbra, Dios mío, Padre Santo, nuestras almas, nuestro ser, Dios mío, Padre. Y Señor, a través de tu palabra somos, Señor, aleluya, libertados, sanados, restaurados, Señor, Padre Santo, santificado, Dios mío, fortalecido, Dios mío, Padre. Señor, gracias, Señor, por tu palabra, que es nuestro consejo, Dios mío, Padre. Señor, aleluya, gracias, Señor, por esta palabra. Te pido, Señor, que todo aquello que lo escuchan, aleluya, que está conectado, que se van a conectarse, Dios mío, también te pido, Señor, que ellos también reciben más hambre y sed de tu palabra, Señor. Afirma tu iglesia en el nombre de Jesús. Cualquier malicia que quiera levantar contra la presencia, la palabra tuya, la declaramos inoperante. Señor, gracias por la luz y la unción de tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, estamos en lección 6. Amén. Gloria a Dios. Hemos empezado con lección 6, que se trata de los elementos formativos del desarrollo espiritual. Página aquí. 119, donde dice lección 6. Arriba de la aplicación 10. Sí, ok. Voy a hacer unos resumen de lo que hemos hablado desde el inicio. Amén. Elementos formativos del desarrollo espiritual. ¿Cómo lo dice en su libro? Elemento formativo del desarrollo. Lo mismo. Sí. Ok. Entonces, ¿qué vamos a tratar? Lección 6. ¿De qué se trata lección 6? Elementos formativos del desarrollo espiritual. El punto importante, aleluya, para el desarrollo espiritual, aleluya, de nosotros. Puntos que son muy importantes. Hemos tratado que para empezar a desarrollar la vida espiritual deberíamos entregar nuestra vida primeramente a Cristo. Si no, no tenemos vida. Si nosotros no tenemos a Cristo, no lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, no tenemos vida.
No importa quién tú eres, no importa cómo viste, no importa qué tú tienes, no importa tu posición, pero si tú no tienes Cristo, estás muerto muerte espiritualmente. Amén. Entonces, a través de escuchar la palabra de Dios, nosotros recibimos fe salvadora para poder creer en Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo que nos convence de juicio, de pecado y de justicia. El Espíritu Santo, aleluya, nos redarguye nuestro corazón cuando estamos escuchando la palabra y nos da la opción de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador o no. Gloria a Dios. El Espíritu Santo nos muestra nuestra condición y dice, tú necesitas salvación de tu alma. Jesús murió en la cruz del Calvario por ti. ¿Quieres recibirlo, sí o no? ¿Quieres recibir vida, sí o no? Y si decimos sí, entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo se conecta con nuestro espíritu y de ahí recibimos vida. Somos regenerados, hemos recibido vida porque, recuerda, el Espíritu Santo es espíritu de vida. Entonces, a través del Espíritu Santo recibimos vida, está conectado con nuestro espíritu. Quiere decir, nuestro espíritu es santo. Ahí mora el Espíritu Santo. Amén. Y la intención es que nosotros siempre escogemos para estudiar y poner la palabra por obra. Y ahí, porque la palabra es espiritual, entonces tenemos que alimentar nuestras almas. Cuando nosotros estudiamos la palabra, nuestra alma es transformado a través de la palabra y el Espíritu Santo. Entonces, por eso digo que después de un tiempo que has estudiado la palabra, tú vas a hablar diferente. Tú te vas a comportar diferente. Recuerda que el alma es todo. El alma donde está la voluntad, los pensamientos, las fantasías, las ideas. Todos esos sentimientos están en el alma. Ahora, uno dirá, pero ¿por qué una persona se comporta carnalmente si ha recibido a Cristo? Quiere decir porque el alma estaba viciado al pecado, ¿verdad? Entonces el alma tiene que ser sujetado bajo el Espíritu Santo, nuestro espíritu que está conectado con el Espíritu Santo. Y ahí recibe fuerza, y ahí recibe fuerza espiritual, ahí recibe la sabiduría, todo. Entonces el alma, como dice, pero ven acá, pero eso, por ejemplo, el Espíritu Santo te dice, perdona. Tu espíritu conectado con el Espíritu Santo dice perdona, dice el alma. Y el alma dice, yo no sé. Lo voy a pensar. Lo voy a pensar porque los pensamientos están en el alma. Por eso digo que nosotros tenemos que ser siempre humildes, reconocer el señorío, aleluya, de Dios. Son nuestras vidas. Recuerda que el Señor dice, ya no vivo yo, con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora lo que vive en la carne, lo vive en el Hijo del Hombre. Amén, gloria a Dios. Entonces, nuestra vida ahora no es de nosotros. Nuestra alma, gloria a Dios, fue, aleluya, comprado con precio, sangre santo, gloria a Dios. Ok. Aquí hace un poco calor. Sí. No se puede. Gloria a Dios. O la puerta, no sé. Ok. Mis hermanos. La gente puede decir, no estoy bien, yo no hago nada mal, cualquier excusa que la gente puede tener. Si no tienen a Jesús, entonces no tiene vida. Amén. Por eso yo digo que las religiones tampoco, toda la gente que está en religiones, perdona que yo digo, pero no tiene vida. Amén. No, yo me pertenezco a la religión tal o a la secta tal. Estás todavía muerto. Entonces, si mueres en esa condición, no podrás ir al cielo, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gloria a Dios. Entonces, una de las cosas muy importantes es que nosotros entregamos nuestra vida
a Cristo y reconocemos su señoría en nuestra vida, nosotros ya no podemos hacer lo que queramos. Sí, pero es mi vida. Ok, es tu vida, pero alguien te compró de la esclavitud, alguien te sacó de la esclavitud y te libertó de la condenación eterna en el infierno. Y así tú lo pagas, así nosotros pagamos a Jesús. Mira, mis hermanos, o que nosotros vivamos en santidad o no, Dios no cambia. Todo lo que Dios nos da es para nuestro propio beneficio, no que Dios se mejora. Claro, Dios nos ama y duele cuando una persona escoge ir al infierno. Amén. Amén. Pero, o si nosotros creemos o no, o vivamos su palabra o no, Dios sigue siendo Dios. Amén. Hay personas como que quieren manipular a Dios. Sí, pero si tú no me das esto, entonces me voy de la iglesia. Ok. Y decreta. ¿Y quién se pierde? Ordeno, digo, no voy acá. Mira la gente como... Yo me quedo así, voy a enterar ahora. Hay personas que piensan, si yo voy de la iglesia, entonces la iglesia se viene abajo. Yo pensaba que el Espíritu Santo quien sustentaba la iglesia y no un hombre. Claro que un hombre puede hacer mucho daño en la iglesia, yéndose fuera de la voluntad de Dios, pero el que pagó por la iglesia, Jesucristo, y su Espíritu Santo lo va a restaurar y va a levantar esa iglesia otra vez. Si aquellos que se quedaron se unen y se empieza a clamar a Dios por restauración. Vamos a unirnos porque ya quedamos 4 gatos, unimos nosotros y ya aclamemos. ¿Te imaginas 4 gatos y hay división? Dime, ¿dónde vamos? Hay división, No, no, no. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de un ejemplo. En esta iglesia estamos unidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. El cuerpo de Cristo no está dividido, no se puede dividir. Amén. La iglesia de Cristo es tú, yo, todo aquel que tiene a Cristo. No es el edificio. No, yo sé que no. Amén. La iglesia de Cristo no está dividido. Amén. Gloria a Los que Dios. están divididos son los hombres. Amén, así mismo. No, porque es verdad. Así es. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, siempre reconocer el señorío de Jesucristo en nuestras vidas. Gloria a Dios. Y nosotros dice que el que es guiado por el Espíritu Santo, esa es hijo de Dios, son hijos de Dios. Si una persona no se deje guiar por el Espíritu Santo, no es hijo. Si una persona no quiere ser corregido por Dios, no es hijo, sino un bastardo. Amén. Gloria a Dios. Ayúdame, hermana. Ella no está leyendo, yo está en Estoy en un Estoy en el resumen yo, no en la sección 6. Amén, sí, Ok. ok. En el resumen. Bueno, el punto número 2 es crecimiento por el estudio bíblico y el modo de vivir. ¿Cómo un cristiano crece? ¿Por medio de qué? De estudiar La palabra de Dios. Sí, por medio. Amén. Porque dime, si tú no alimentas a un niño, no va a poder crecer apropiadamente. Y es más, va a crecer débil. Si crece, va a crecer muy débil. Gloria a Dios. La palabra, como yo dije, es la palabra de Dios es todo lo que nosotros necesitamos. Aún todo lo que pasa, todo va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar porque es la palabra espiritual y es el consejo de Dios. La palabra es consejo de Dios. Es más, la palabra es el verbo de Dios. Cuando Dios pronunció la palabra, sea la luz, ese es el verbo de Dios y tiene poder. Amén. Y ese verbo vivo, aleluya, se hizo carne y nosotros conocemos como Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. La palabra es la voluntad de Dios. Pero ¿qué es tu voluntad, Señor? Déjame ver, si dame un sueño o voy a preguntar a Josefina, ¿qué yo hago? Yo sé que el Espíritu Santo puede hablar a través de Josefina, pero el consejo está aquí. Es más confiable. Lo más seguro dijo que Lo más seguro. es la palabra. La profecía más segura. Amén. Gloria a Dios. Entonces eso es la guía para todos los cristianos. Guía. Es
nuestro alimento, nuestro sustento, es todo. Pero el enemigo sabe también que cuando una persona crece en la palabra y la práctica de ella, que se va a poner tan fuerte, tan poderoso, y el enemigo lo tendrá miedo de una persona llena de la palabra de Dios. Amén. Será lleno de luz, porque la palabra es luz. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, pero ¿saben? No puedo crecer de otra manera. Yo no puedo, por ejemplo, crecer haciendo solamente la obra de la iglesia. Josefina, ¿podemos hacerlo? Solamente venir a la iglesia poniendo café y eso, vamos a crecer ahí. Va a crecer en la carne. Amén. Claro, no puede crecer. Solo más. Entonces, nosotros necesitamos la palabra para poder crecer. Amén. Pero yo puedo crecer en consejos de los hermanos o los consejos de las hermanas. Podemos crecer. No. ¿Qué dice Pedro en 1 de Pedro 2:2? Primera de Pedro 2:2. El que lo tiene puede leer. Primera 2:2 Sí. dice, desead como niños, aleluya, desead como niños, recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños, La leche espiritual no adulterada. niños recién nacidos. Estoy hablando de personas que acaban de recibir a Cristo o que tienen quizás un año en el Evangelio. Entiende que todavía no tiene la madurez todavía. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Dependiendo del pastor, dependiendo de los hermanos, ¿qué debe hacer? Tomar la leche espiritual. Desear La leche. la leche y estudiar la leche que es la La palabra. de Dios. Todos los cristianos cuando reciben a Cristo deberían leer la Biblia entera, aunque en su propio tiempo, pero deberían leerla enteramente para poder conocer que, aunque en ese momento no va a entender todo, No. pero cuando tú escuchas, tú eres niño espiritual, escucha una prédica, algo te va a como quedar, sí, yo leí sobre eso. Entonces, conforme a la entrega, conforme el deseo de conocer a Dios, Dios te va a añadir. Debería tener hambre. Aquellos que tienen hambre serán saciados. Pero si no tiene hambre, no necesita comer. No tiene deseo de comer. Pero dice desear. Señor, yo quiero conocer tu voluntad. Yo quiero conocer tu palabra. Y si tú no tienes ese deseo, Señor, dame hambre y sed de tu palabra. Pídele, gloria a Dios. Y también, mis hermanos, hay un salmo en la Biblia que exalta la palabra de Dios. ¿Cuál es, Dorca? ¿Un salmo? Un ¿Son salmo. 50 salmos? ¿Cuál de ellos? No, yo estoy preguntando a usted. ¿Qué salmo habla de Dios? Pero que es solamente la palabra, lo llaman los testimonios de Dios, lo llama la palabra, habla de los atributos. 119. Ese habla mucho. Amén. Gracias, mi hermana. Sí, porque yo lo leo y no me canso, vuelvo y no acabo nunca. Digo, pero vea, El Pero Salmo bueno, 119 tiene ¿cuántos versículos? 176. Sí, Amén. Es el salmo más largo, ¿no? En la Biblia. Yo me tengo que poner de castigo. ¡Ah, el Salmo 119! Lo acabo. Pero yo también, si es castigo, dame ese castigo porque ese salmo 119 es poderoso. No
Ahora si me dice por castigo escribirlo, Bueno. entonces ya. Ahí. Pero esos salmos muy bonitos. A mí me gusta. Sí, entonces es la palabra de Dios y el salmo más largo se le alude a la palabra. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. En Proverbio también la palabra o la sabiduría se perfecciona, ¿cómo se dice? No, recibe una personalidad, perdón. ¿Entiendes? El Proverbio. Que la sabiduría está en la esquina de la calle, como que hablando de una persona, pero es la palabra. Gloria a Dios. Mis hermanos, yo sé que el enemigo nos ataca mucho en el estudio de la palabra. Mucha gente no quiere estudiar, está muy flojo para estudiar y prefiere escuchar solamente una prédica, que no es malo, pero uno va a crecer mejor cuando tiene su estudio. Por ejemplo, como yo di los miércoles, por ejemplo, escoge un tema y busca los versículos que tratan de ese tema y Dios te va a añadir. Dios te va a añadir más de lo que estás buscando. Recuerde que la palabra es comparado con tesoro que hay que excavar, ¿entiende? Como oro. Para buscar oro uno debería tener mucha paciencia. Hay personas que no tienen esa paciencia, pero no entiendo esto, pero es paciencia, porque Dios no puede darte algo si todavía espiritualmente no estás allí. ¿Entiendes? Por eso, ahora si yo leo la Biblia, yo voy a ver mucho más que cuando me convertí. Ahora entiendo mejor, porque uno, durante años, uno va creciendo espiritualmente. Amén. Ok, entonces, uno de los elementos importantes para el crecimiento, desarrollo espiritual, es la palabra de Dios. Estudiar. Ese es el estudio de la palabra. Amén. El número 3. Poder espiritual de la oración. El desarrollo espiritual. Ay, tengo frío, ahora sí, me gusta. ¿Sí? Tiene que llegar un poco aquí, un poco más. Lo subo. ¿Será que lo bajo un poquito? No lo subo tan alto. No subirlo, eso que está abajo. No lo sube, no lo pone más, no lo sube. A ver, La oración. Mis hermanos, la oración. Uno va a crecer también espiritualmente cuando estamos muchas veces en oración, en la palabra. Amén. Ahí, aquí al principio, por ejemplo, la gente se encuentra raro porque tú vas a hablar con alguien que no va a darte una respuesta como un ser humano. Tú no vas a recibir, porque normal, si yo siento hablar contigo, yo te pregunto algo, tú me das la respuesta y te escucho también. Pero para mucha gente tiene esa lucha como que yo voy a orar, pero el Señor no me habla. El Señor te habla, pero a través de su palabra. Muchas veces tú empiezas a leer, por ejemplo, Filipenses, y de repente como que, ¿qué pasó ahí? No, uno como que se enfoca en un versículo, es el Espíritu Santo hablando contigo, dándote respuesta. Yo leí ese pedazo ya, ahora leí ese capítulo otras veces, pero o leí la página entera. Yo leí esto. Sí, Oye, no me había fijado eso. el Espíritu Santo trae tu atención a ciertos versículos para ti en ese momento, y muchas veces te puede dar el rema, el significado para ti en ese momento también. Gloria a Dios. Entonces, la oración es muy importante, eso va juntamente con la palabra. ¿Tú sabes cuál es la oración más poderosa? La oración más poderosa. Sí. La que yo hago en mi casa tranquila, hablo con Dios, yo oro con Él y Él me oye, yo tranquila aquí. Amén. Es para mí la cosa, porque estoy hablando con Él. Amén. Es bueno orar de su corazón, ¿no? Como Ana derramó su corazón delante de Sí, calladita, sí, tranquila. delante del Señor. Pero la oración más poderosa es orar conforme a su palabra. Señor, tu palabra dice. Sí. Tu palabra dice. Y Dios no puede ir contra su palabra. Cuando escucho a una persona orando así, cuando estás, por ejemplo, en una guerra espiritual, Señor, tu palabra dice que tú me has dado, y tú lo
personifica. Tú me has dado poder de hollar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, nada nos dañará. Señor, así dice tu palabra. Yo creo que tengo esa autoridad y reprendo. Así. Ahí se debe de ser. Usando la palabra, porque recuerda, mucha gente se olvida que cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿qué usó a Satanás? ¿Usó una mujer? No, ¿Usó un ejército? no. Usó la palabra. Si eres hijo de Dios, Entonces, ¿qué? el pan y come. A sus ángeles Usó la mandará. palabra para tergiversar. Sí, usó la palabra de la Biblia la usó, porque sacar que Dios tenía el poder de convertir la piedra en pan, para tentarlo. ¿Y cuál era la respuesta de Jesús? Escrito está. Entonces, mis hermanos, la palabra es el espada del Espíritu. Entonces, ¿por qué estamos sentados aquí? Porque sabemos que el estudio bíblico, mis hermanos, aunque tú dices, ay, tengo lucha para venir, siempre te va a quedar algo. Aunque te preguntan allá afuera, ¿qué aprendiste? En ese momento tú no puedes, a veces, ay, no sé. Pero la palabra de Dios cae en tu depósito. Tu espíritu te está siendo fortalecido a través de la palabra. Y cuando tú quieres dar la palabra a alguien allá afuera, esa palabra sale. Y tú quieres como hermana Elena dijo, yo pensaba que no sabía mucho, pero cuando empecé a hablar con alguien, todas esas palabras empezaron a salir. Entonces por eso el Señor dice, no te desmayes, ten paciencia. No es en vano todas las veces que estudia la palabra, no es en vano. Gloria a Dios. La oración, mis hermanos, hay pero muchos versículos en la Biblia que apoyan la oración. Gloria a Dios. Jesús era nuestro ejemplo. Amén. Muchas veces sanaba a los enfermos, libertaba a los endemoniados, daba enseñanza, pero muchas veces leímos también Jesús se apartó. ¿Para qué? Para orar al Padre. Podemos estar afanados con todo, pero todos los días deberíamos tener ese tiempo, apartarnos para hablar con nuestro Dios, porque Él quien nos da la fuerza. Dice que cuando Jesús a veces no dormía toda la noche, recuerda que se apartó a orar, era como 3 a las 4 de la madrugada y ya en la barca se fue con los discípulos y decidió caminando para llegar a la barca. Muchas veces leímos que Jesús se apartó a orar, pero cuando bajaba era con poder, la gente estaba siendo sanado, libertado. ¿De dónde recibe ese poder? Del Espíritu Santo, de esa oración. Venga, mi hermano. De esa oración. Gloria a Dios. Amén. Entonces, un cristiano que no ora se debilita. Se debilita. Y cuando el enemigo nos ataca más, cuando estamos debilitados. Amén. Entonces tenemos que orar, mis hermanos, y muchas veces el enemigo nos ataca también en eso, mucho. El cuerpo como que no quiere, no como lo que no quiere. No quiere, la palabra lo dice, escrito está. Y el cuerpo, El espíritu quiere, Por la carne de- ¿podemos convertir la carne? ¿Podemos convertir el cuerpo? no. No, por eso tenemos lucha siempre entre la carne y el espíritu. Entonces esos versículos ustedes mismos deberán memorizarlos, serían buenos, hablando de hoy en día países que están elaborando, haciendo su propia Biblia. Gloria a Dios. A veces no importa si tú no recuerdas los versículos, pero si tú memorizas esa palabra, eso es importante, porque la palabra es la palabra, porque antes no había capítulo, no había versículo. Amén. Amén. Entonces, importante es que nosotros podemos recordar la palabra, memorizarla. Gloria a Dios. Ok, mis hermanos. Otro elemento para nuestro desarrollo espiritual. Reconociendo nuestra condición de siervo bajo el señorío de Cristo. Ahí quedamos, pienso. Yo no sé, en mi libro
Está 108. Vamos a la 119, Ok. después de la aplicación 10. Ay, aquí yo tengo después la aplicación 11. ¿Mm? Bueno, no importa, Hay leo. un espacio. Amén. Dice así: George Muller, un extraordinario creyente del siglo XIX, cuidó de miles de huérfanos y sin embargo nunca pidió ayuda de nadie. Muller oraba y vio provista todas las necesidades que tenían. Este gran hombre de fe y de oración descubrió que era preferible comenzar el día leyendo la palabra de Dios en vez de comenzarlo con oración. La lectura de la palabra de Dios en humildad y meditación da fe y poder y despierta el deseo de orar. La lectura de la palabra de Dios en humildad y meditación da fe y poder y despierta el deseo de orar. Amén. Entonces, si no tienes ganas de orar, empieza a leer la palabra. Automáticamente tú entras en el espíritu, en el ámbito espiritual. Amén. Amén. Entonces, muchas veces para llegar a ser, oh Señor, yo esto, lo otro, a veces es difícil. Empieza a leer la palabra, aunque con voz alta, para entrar en ese ambiente espiritual. Amén. Amén. Un antiguo lema cristiano dice: la oración cambia las cosas, pero no debemos olvidar que la oración también cambia a las personas. Amén. Si queremos ser utilizados por Dios, debemos aprender la lección de la oración. Es una lección que más se aprende por práctica que por estudio. El Espíritu Santo nos enseña a orar. No debe preocuparnos cuánto sabemos o cuán poco sabemos respecto a orar. Empecemos a orar y debemos hacerlo como práctica diaria. ¿Y qué es orar? Hablar con Dios. Hablar con Dios. Amén. Esta parte que tú estás leyendo cae bajo ese renglón de oración. Amén. ¿Y aplicación 11? Aplicación 11. Lea Daniel 6:10 y pregunta cuán constante era la vida de oración de Daniel. 3 veces al día. 3 veces al día. Y eso era constantemente, todos los días. No que, ay, no tengo ganas de orar hoy. No. Pero había enemigos que me vigilaban, no le importaba. Sí, pero la ley dice, no le importaba. Siguió ahí con la ventana abierta para que la gente lo viera. Y Dios lo respaldó. Mira, hermano, si nosotros cogemos para hacer las cosas de Dios, venga quien venga, el Señor está contigo. Amén. Gloria a Dios. Continúo. Por favor. Es posible orar en cualquier lugar y en cualquier posición. Podemos orar durante las actividades cotidianas de la vida. Sin embargo, es importante disponer de momentos de privada comunión con el Señor. Es la forma de renovarnos, de fortalecernos y de recibir guía para el resto del día. Amén. Entonces la oración, mis hermanos, no solamente, ay Señor, necesito esto, lo otro, no. A veces uno queda callado en la presencia de Dios. Y de repente el Señor te pone un versículo de un libro en tu mente. Entonces ahí también el Señor te muestra, y a veces te muestra la Biblia, pero Señor, no entiendo qué me quiere decir. Y luego el Señor te da otro versículo con el mismo sobre el mismo. Gloria a Dios. Entonces yo dije, Señor, pero todavía, porque uno depende del Espíritu Santo. Pero Señor, es para mí, porque primeramente veo si es una exhortación o un juicio. Yo pregunto, Señor, ¿yo estoy mal? ¿Es para mí?
¿Entiendes? Porque primero te da a ti la palabra. Entonces tú revisas tu vida, o sea, no, ok, está bien. Entonces el Señor trae la situación a tu mente. Por ejemplo, me daba último tiempo muchas veces sobre los pastores inútiles. Me mostraba en Jeremías y luego iba a Ezequiel y luego yo iba a Zacarías. Yo dije, Señor, si hay algo mal en mí, muéstrame, pero que era fuerte, era como que hablaba claramente con los pastores del pueblo de Israel, los líderes espirituales del pueblo de Israel, que tenían que alimentar su pueblo en la palabra, que tenían que cuidarlo, pero no, todos ellos se desviaron. Entonces el Señor dice, ay de los pastores inútiles y esto, lo otro. Yo dije, Dios mío, Padre. Y cuando vemos, después de orar, de repente cojo mi teléfono y veo tantas cosas que la gente habla por la internet. Hoy en día todo el mundo es pastor, todo el mundo es evangélico, evangelista, todo el mundo es profeta. Y muchos apóstoles. Pero ¿cuántas iglesias tú has levantado? Sí, pero yo soy reverendo apóstol, ok. Pero muéstrame tu obra. Ni un alma se salvó a través de ti, pero tú eres apóstol. Te ponen el link abajo, de su donación aquí, Entonces, eso no falla. Una cosa yo digo, Señor, tenga misericordia, porque luego de eso el Señor me muestra, recuerda que el juicio empieza primeramente por ¿dónde? Por la iglesia. La iglesia. Y algo, mis hermanos, Dios sigue hablando. No podemos hacer como que, no lo sabía. Dios nos habla. Por eso muchas veces dice, el que tiene oído espiritualmente, que oiga lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Ok. Dice, poca oración significará escaso poder. Más oración, más poder. Mucha oración, mucho poder. Amén. Hay mucho beneficio en la oración. En la oración recibe consejo. En la oración uno es transformado en la presencia de Dios. ¿Recuerdan a Moisés cuando bajó del monte Sinaí? Amén. Estaba, su rostro estaba alumbrado así. Tenía que aún tapar su rostro. Gloria a Dios. La oración recibe poder. La oración, mis hermanos, recibe fuerza. La oración está conectado con la fuente. Amén. Gloria a Dios. Pero aún así, lo sabemos muy bien que nosotros tenemos que orar. Pero hay mucha lucha ahí. Practicamos poco. Amén. Seguimos, mis hermanos, con... ¿Quieren decir algo? No, pensando eso mismo. Amén. Largos años, la gente dice oración, ¿ok? Y sabemos, por los cristianos, nosotros, que oración es hablar con Dios. Amén. Y eso, a veces la gente se ora por costumbre, pero el que tiene necesidad de recibir el poder de Dios, tiene que hablar con Dios. Significa orar. Entonces que a veces que la palabra cuando siempre se menciona lo mismo, como es que algo se hace común. Habla con tu padre, ora a tu padre, es lo mismo. Habla con tu padre, hablar con confianza, hablar con Dios, habla, porque eso es lo que es la oración, dialogar con Él, decirle, para depender de Él en todas circunstancias. En cada paso que uno da. Y eso es lo que en realidad, porque tú sabes que hasta uno mismo se va acostumbrando el culto, el servicio, la oración, la misma palabra, pero usted me entiende, el objetivo principal, tu padre, habla con él, busca la comunión, busca el poder, ¿entiendes ya? Para que no, tú sabes que a cualquier persona medio ignorante, y aún en la iglesia, pero como que no hay nada de eso, no sabe. Ahora, bueno, sí, y quizás es una oración católica, una oración al estilo católico, repitiendo, tú sabes. Sí, eso quería añadir también. Entonces, que no es no es lo mismo. oración, la comunión con Dios,
a través de Jesús no es rezar. No, o sea, Rezar es otra cosa. Rezar es una oración de repetir, 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 pero no tiene sustancia. Huecos, sí, oraciones como te enseñaron así, entonces lo repite, repite. Aún el Padre Nuestro, que es poderoso, pero si tú lo lees, lo rezas, repítelo como 10 veces, como una oración, como que si no significa mucho para ti, es como repetir, repetir. Jesús no enseñó, o enseñó su palabra que no seamos como los fariseos. Entra a tu cuarto. Que seamos genuinos. Genuino. de Dios, Entra a tu cuarto, hablar con Dios. Ya. habla con tu Padre. A tu Padre en privado, que tiene que pensar en tú. Sí. Yo sé que todos nosotros somos fuertemente atacados en la oración, pero Sí. tenemos que perseverar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, poca oración, escaso de poder. Más oración, más poder. Ok. ¿Hay preguntas sobre la oración o alguien quiere compartir algo sobre la oración? Porque hay muchos versículos en el libro, pero yo pienso que para un estudio personal también uno puede coger los versículos y hacer un estudio de la oración. Yo hace muchos años, no ahora, hace muchos años, que en esos estudios, porque sabes que uno toma muchos estudios, o sea, se reúnen en muchos estudios, Claro. son cantidad, muchos años, y hace tiempo que yo sí relacionaba cuando el Señor dijo, velar y orar. Pero velar también como meditar. Porque eso es algo despierto, velando y Y orando. alerta. en este tiempo, especialmente cuando se habla de meditar, es que meditamos, ahora mismo estamos aquí, ¿verdad? Ahí pasamos agua y todo. Una mente intacta con Dios, está meditando en Dios, también el estudio, si usted está en eso, si pasa el monte de un tren, hay mucha gente y todo, usted va a meditar. Y seguido le viene, el que está en la comunión, ¿no? Seguido le viene, esta persona que necesita, y le viene el amor de Dios para con ellos. Quisiera meditar, busca la manera y ahí comienza a meditar. Meditar es una manera de orar. Claro. Meditar es orar, pero con los ojos abiertos y envueltos Y mentalmente. efectivamente. Sí. Hay que explicar porque la gente piensa meditar es así. ¿Entiendes? Eso no es meditar conforme la Biblia. No. Meditar es, tú sabes que uno escucha la palabra y es pensar sobre este versículo y dejar que el Espíritu Santo te muestre de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito Hijo para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera, uno así, como de tal manera, como tal manera. Y ahí uno va ahí, pero su único hijo, ¿cómo así su único hijo? Entonces eso es un amor. ¿Quién entrega su vida hoy en día para salvar a otro? Es algo Y da su hijo. su Que lo hijo maten, único así. para que lo castigue y eso. Entonces ahí eso es meditar. Meditar en el Señor, porque hay un peligro que tú empiezas a lo que contrario lo que el yoga hace. El yoga no es bueno. Hay personas que dicen, pero no hay nada mal con el yoga. Sí hay mucho mal con el yoga. ¿Por qué? Porque a través del yoga y la meditación uno se abre espiritualmente para que entidades entren. Porque si tú abres con poder de las tinieblas, entonces abre puertas para que esos demonios entren en ti. Porque recuerda que la yoga, el objetivo de la yoga es de alcanzar la luz. ¿Cuál luz? Si no acaba de escrito. Entonces, La hay personas que dicen, no, pero uno aprende aprende de inhalar, ¿cómo se dice? Inhalar y Inhalar, Inhalar y exhalar. como respirar. A respirar. Uno aprende de respirar a modo correcto. Hay personas que dicen eso.
puede haber físicamente algo de verdad así, pero no deberíamos como cristianos estar ahí con la mente blanco y meditando, porque te va a abrir al mundo espiritual. Uno dice, pero el Espíritu Santo está ahí, pero si el Espíritu Santo está ahí, ¿por qué tú estás meditando sin la palabra? Ahí en blanco nada más. No, porque la palabra medita en blanco resulta que es un telele que está sentado, por ejemplo, en un tren y está meditando así, entonces está como un bobo. Pero el que medita con sustancia en el Señor, que está conmigo, el Espíritu Santo me guía, que me impulsa, mira, está salvo, mira que el Señor lo ama, que murió por ello. Usted medita así relacionado al mensaje. La palabra no medita así. No, pero yo hago otra cosa. Sí, Amén. Eso es otra cosa. Entonces, mis hermanos, si tú pasas tiempo con Dios, te vas a parecer a Dios. Amén. Eso es. Pero si tú pasas tiempo con una persona impía, te vas a parecer a esa persona. Dígame con quién tú andas, te diré quién tú eres. ¿Por qué? Porque eso se pega, te contamina. Porque hay personas, en lugar de que te motiva a las cosas de Dios, te demotiva. Sí, porque te critican. Porque tú lees la Biblia. Hay otra experiencia. ¿Así te dicen? Sí, ¿entiendes? Entonces, yo no quiero caminar con gallinas si yo soy águila. ¿Aló? No, y no es discriminar, yo cada quien, pero si tú tienes cierto nivel, si tú tienes cierto nivel, ahora, ¿qué tú tienes que hacer? Ayudar a otro a volar. Porque si tú te pongas, tú sabes quién tú eres en la naturaleza, tú eres un águila. Y tú pongas a sentar ahí y no usando tu atributo que Dios te ha dado para volar y no volar abajo. Alto, gloria a Dios. Y no, que estás así con las gallinas, ya, perdiendo tu tiempo. Sí, señor. Y tú sabes que lo hacen las gallinas, ¿no? Mis hermanos, si tú, aleluya, sientes la presencia de Dios. Yo estoy hablando, mis hermanos, aquí el Espíritu Santo quiere que nosotros crezcamos y no perdiendo el tiempo con personas que no te van a ayudar a crecer. Suéltate, suelta ser gente que te quiere jalar atrás. Supuestamente que yo soy tu familia, o yo soy tu amigo, mejor amiga, no, mis hermanos. Yo tu esposo, estamos casados. Este camino es individual, es una corrida, tenemos que correr. Yo tuve un sueño que estaba corriendo y tenía una amiga que estaba caminando y yo fui. Como un cohete, digas tú. Pero el Señor dice, corre. Entonces, ¿para qué perder el tiempo que Cristo viene y perder el tiempo haciendo cosas que no edifican o hablando cosas que no edifican? Piénsalo bien, porque el Señor, al principio de este libro, el Señor nos ha mostrado que el tiempo es muy importante y nos va a pedir cuenta. Dice, usa tu tiempo bien, porque los tiempos son malos, usarlo bien, gloria a Dios. Yo tomé esa palabra para mí misma, gloria a Dios. Sí, y yo vi, mis hermanos, y me encanta que cuando yo paso por algo, a compartir con los hermanos, porque he vivido eso. Yo he visto, último tiempo, el enemigo ha hurtado tiempo de mí. Yo tenía planes de hacer algo, de repente me encuentro haciendo cosas que no me edifican. Hablando al teléfono, sí, no. Y a veces, gloria a Dios que mi mamá me llama, pero quiere quedarse así, sí, porque el tiempo está, y eso, va a llover hoy, y eso está bien. Pero se me llama 10 veces al día diciendo que sí, la lluvia y eso. Dije, pero mamá, tú puedes llamar más tarde porque, tú sabes, pues hay que ver que hay necesidad, claro. Pero es un ejemplo nada más. Pero yo he visto en todo. No pensaba salir un día, semana pasada. Y dije, voy a quedar en casa, voy a hacer ese estudio y esto. Y dije, gloria a Dios, esto, yo tengo tiempo, por fin. Y no sé, de repente vino a mi mente, si mi mamá tiene que ir a
al doctor, pero mi hermana vino de Rotterdam para ir con ella. Pero me sentía mal, pero voy a dejar a mi mamá caminar. No hay problema porque ahí el tráfico, ¿cómo se dice? Openbaar vervoer. No hay problema porque uno entra y llega. Y yo me envió un mensaje, ¿ustedes van, no? Sí, sí, sí. Y luego yo empecé a estudiar y oí el teléfono sonar, ¡ting! Y yo vi, pero mi mamá dijo, sería bueno que tú me llevaras. De ahí yo vi, pasó 2 horas y media. Cuando yo llegué, te digo la verdad, no tenía deseo de estudiar. Y yo dije, pero ven acá, ¿qué pasó aquí? Es solamente un ejemplo, ¿eh? Pero así es con todas las cosas. O el teléfono, mis hermanos. Ah, qué lindo, una prédica. Luego pasa, a mí me encantan los animales. Y esto, lo otro, y un gatito por aquí. Y comienza a mirarlo. Y pasa 1 hora y media ahí. ¿Entiendes? Entonces yo digo que el enemigo está hurtando el tiempo que tenemos para cuando se trata del estudio de la palabra. Pero eso hay que seguir luchando, mis hermanos. Y poner prioridad. Eso voy a hacer, no, aunque me llamen, no, eso voy a hacer ahora. Por ejemplo, este mismo estudio maravilloso, yo aconsejo que es una manera muy para los que caminan así, claro, que nosotros todos el afán. maneja un auto, te va al garaje. Sí. Pero el hermano viene al garaje, usted se cree que la mente se le pierde. Él puede trabajar lo que está acostumbrado y meditando en ese mensaje, en este párrafo bonito que dice, ¿comprende? No te deleites y no escuches, sino sé ejemplo. Y trabaja, dice Jesús, dijo la palabra, dice, trabaja como si fuera para Dios. Así mismo. ¿Entiendes ya? Porque a veces uno dice, ay no, mira que no me está mirando y yo ahora, esto y esto, tú sabes, no, uno tiene que pedirle a Dios que le dé fuerza para cumplir. Fuerza para cumplir con él. Y hay que hacer las cosas que hay que hacer. Correcto. Y no estoy diciendo que no tiene que solamente de esta mañana hasta la noche deberías estudiar. No, hay cosas que deberías hacer. A honrar tu madre y tu padre, hazlo. Es una bendición. Cuando llega su momento para Dios, Todo tiene su momento, pero Dios también debería tener su tiempo en nuestra vida, en parte de la oración devocional, porque claro, estamos sentados en el carro, estamos comunicando, o un alabanza en el carro. Tú sabes, estamos conectados. Es que se puede porque el Espíritu Santo nos ayuda, y mismo yo lo he experimentado por largos años, o sea que tú sabes el gozo que yo trabajando, hermano. Yo trabajando solo, pero no solo, porque estaba con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mira, hermana, yo me daba una gozada, yo lloraba, yo me gozaba, yo reía. Decorando clases. Yo no se ríe, ¿verdad? Yo me río solo. Decorando clases y ese mensaje. Y esa Biblia leída en audio, porque es cosa preciosa. La Biblia leída en audio, estoy escuchando y me llenaba, tú sabes, eso es tremendo. Tremendo, y el que está limpiando la casa, poniendo un predicado, un estudio. Esa es una Yo me manera. duermo con ellos puestos, yo. Esa es una manera, pero que también en la práctica cotidiana, especialmente en estos días tan difíciles, porque la verdad que han venido mucho. Hay mucho hablando. Sí. Estoy hablando no porque, por ejemplo, a mí hay mucho ataque, mis hermanos. Lo que quiere decir es que lucha para poder, como yo dije, lucha para estudiar la palabra, lucha para orar. ¿Por qué? Porque llegará un momento que no habrá en la Biblia ya. ¿Entiendes? Pero lo que hay en tu corazón nadie lo puede quitar. No, ya no. Grabado allá, Sí. me queda paciencia. Amén, gloria a Dios. Ok, el tercer elemento que Cuarto es elemento, reconocimiento de nuestra condición de siervos bajo el señorío de Cristo. Sí, bueno. Colosenses 1:10. El objetivo 4 es utilizar Colosenses 1:10 para describir la vida y los hechos de un creyente. Hechos y vida de un creyente. ¿Quién lo tiene, mi hermano Josefina? Colosenses 1:10. 1:10. Dice así, amén. De la palabra del Padre y del Espíritu Santo. Amén.
para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el crecimiento de Dios. Amén. Creciendo en el crecimiento de Dios, dando fruto. Amén. Dios quiere que nosotros damos fruto. Gloria a Dios. Que la gente cuando nos ve dice, ah, no, ese es un cristiano. ¿Por qué? Porque es la luz. ¿Entiendes? Una persona la semana pasada, no, ayer era jueves, Ya. sí, estaba ahí en una reunión del trabajo y era una reunión, no, el miércoles era un curso, no era un curso. Una persona me llamó, un colega me llamó, me dijo, ¿por qué tú eres muy una persona que perdona? Porque yo expliqué algunas cosas que ha pasado en el trabajo y que el trabajo no supo lidiar bien con eso, tocando un cliente y eso. Entonces, yo lo dejé así. Recuerda que en la otra iglesia siempre estaba orando con una persona que me estaba persiguiendo, que era un cliente. Pero el trabajo no pudo hacer, no obró bien para protegerme, pero quizás Dios mismo me quería proteger, que él era mi abogado y todo. Entonces yo la perdoné, yo le estaba diciendo ahí en el curso, yo dije, ya, y ya, son cosas que pasan, ¿no? Y uno está haciendo su trabajo, y la gente que está en tinieblas ve tu luz y piensa que, ah, mira, está muy amable conmigo, entonces está enamorado de mí. Mira qué bien. Entonces malinterpreta, ¿no? Malinterpreta. Entonces uno que ya sabe que uno tiene la luz del Espíritu Santo, uno sabe que el diablo usa eso o mal usa eso para la gente, para que la gente me persigue. Y yo dije, no, pero ¿qué va? Eso ya pasó. Pero Sheldon me llamó mi colega, pero ¿por qué tú eres así? Como que estoy haciendo algo malo. ¿Por qué tú siempre como que quieres perdonar? Y eso no está bien. Y dije, pero ¿por qué no? Y dije, pero ¿por qué no es? Y dije, no, tú tienes que levantar, usar tu derecho y tú tienes que llevarlo delante del juez y esto, lo otro, ¿por qué no es? Y yo dije, ya me sentí muy cansado ya porque recuerda que Jesús es quien es nuestro abogado. A veces uno debería tomar abogado, sí, el Espíritu Santo nos dice. Pero dice que dejar toda nuestra lucha, nuestra guerra, todo lo que tenemos en la mano del Señor. Y el Señor se resolvió esa situación. Amén. Y me dijo, pero tú no tienes que ir a una terapia. Y yo, ¿por qué? Porque tú tienes a ti mismo como menos que todo. Usted no lo ha aprendido, ¿no? Satanás, como el Señor le dijo cuando impulsó a Pedro. Sí. Porque es la misma temática. Yo no podía recordar como mi colega, pero dije, pero mira que... Porque diciendo que tú tienes que mostrar más fuerte que todo el mundo, tú esto y lo otro, el diablo hablando. Yo dije, no, estoy bien así. Como que se quedó así. Porque eso la gente que no tiene a Cristo no entiende eso. Piensa que el más fuerte es aquel que tiene la boca más grande. No, no es verdad. Jesús era poderoso, pero no abrió su boca. Y a veces hay que abrir la boca cuando el Señor te dice, cuando hay cuestión de justicia. Amén. Pero no deja que nadie, recuerda que ninguna situación cambie tu corazón. No importa si habla mal de ti, si ¿cómo se dice? Hay palabras que quieren dañarte o te quieren hacer enojar. Mis hermanos, que no permite que la prueba te cambie el corazón o tu corazón llene con enojo, con amargura. No, usa eso para subir. Porque como águila sube y las cosas que están hablando, tú subes, tú sigues. Porque el águila, cuando ve la tormenta venir, ¿qué hace? Usa el viento mismo para subir. El tormenta mismo usa para subir. Entonces, ¿para qué estar ahí enredado en la tormenta? Y yo te digo, no, sube y no baja al mismo nivel.
Amén. Entonces no permite que nadie dañe tu corazón. A mí me encanta amarte. Tú dices, Dios proveerá. El hermano, no importa Dios proveerá. Como que, ya que hablan mis hermanos, que hablan esto, lo otro, así tranquilo. Y a veces, como yo tenía a veces yo tengo eso, fue que, pero Marte, como, no, ya, Dios proveerá. Yo dije, Dios mío, qué bendición, porque así deberíamos ser. Porque cuando nosotros nos ponemos, eso es lo que el enemigo quiere, que nosotros nos enojamos, que nosotros empezamos esto, luego Nos defendamos. nos defendamos. Personalmente, no, yo soy, espérate. Si tú me lo das a mí, yo doy la otra. Entonces, el Señor que dijo. Airado, pero no pequé. No, me dijo lo que no le gusta mucho a la gente ahora. ¿Poner la otra mejilla? Sí, poner la otra mejilla. Ahí está fuerte. No literalmente, porque si fuera huir, si una persona te quiere dar cachetada, entonces es mejor huir, ¿no? Ya no vivimos nosotros con nosotros, ese orgullo, porque es un orgullo que hay. Sí, porque es un destino que nadie Es simbólico, porque mira, y tú, el otro. No, nadie aguanta eso. Además, él dijo que trae las cargas y problemas en trabajo, todo a él. Es a él. Entonces tú con él, tú me lo dijiste, papá, yo contigo. Claro. Y eso es lo espero en él. Pero si soy yo que voy a resolver ahora, ese es el problema, entonces el Señor me da. Te va a resolver en la Sí, carne, pero- ¿no? Va como un machete. Tú estás resolviendo ahora La cuando carne te se venga el le lío. corta. Cuando te venga el lío, porque tú estás resolviéndolo. Entonces viene el lío de hombre, el lío de la tiniebla. Pero si tú se lo dejas a él, olvídate que muy poco te toca. No, es una bendición que uno tiene esa paciencia y deberíamos todos nosotros tener. Amén. Entonces es algo que a veces que la carne no quiere aceptar, porque la carne quiere que tú levantes y yo te digo, tú me dices y esto, lo otro y defender. No, es mejor dejar todo en la mano del Señor y recordar siempre que tú eres luz. Tú eres luz, tú eres ejemplo a los demás. Amén. Mis hermanos, ¿podemos leer un poco más? Amén. La vida cristiana que es estable o constante debe reconocer que somos siervos de Cristo, porque le amamos. La palabra constante es importante, traduce el sentido de acuerdo o armonía. Nuestra conducta no puede ser constante a menos que coincida con lo que profesamos. Bien dicho de otra manera, debemos practicar lo que enseñamos. Tenemos que validar por nuestra forma de vivir la fe que profesamos. Aplicación 2. Amén, gloria a Dios. Tenemos que probar para nuestra forma de vivir la fe que profesamos. Si nosotros predicamos algo, tenemos que vivirlo. Si enseñamos algo, tenemos que vivirlo también. O todo lo que hacemos. O si no estamos haciendo nada, estamos en la iglesia como oyente, recién convertido, como quiera, hay que haber un cambio, ¿no? Como vive mucha iglesia hoy, quizá mucha gente hoy, el mundo ha cambiado, todo el mundo no, ahora mismo está cambiado. Pantalla. Y entre comillas, yo soy. Claro, el apóstol, soy. Son pantallas, porque muchas El veces. profeta. Pero no vive la palabra, ¿entiendes? Entonces, Ni la pero sí, conoce. porque tienen verbo para poder. Y ese carisma. No, y vos, los de locutores, ¿sabes? Pero entonces el fruto, dice el Señor, dice la palabra que por su fruto lo conocemos. Sí. Es el fruto, si no hay fruto, entonces hay que vivir, Sí. como dice el hermano allí. Hay que practicar. Esto es estudio. Tenemos que practicarlo. No, es verdad, porque si no ser un mentiroso, porque aún de la casa, los ojos de tus hijos, los ojos de los demás, ellos están, aunque no te dicen nada, pero te están observando. Sí. Y tú tienes, el que tiene hijos, mira, el primero que te reprende es su propio hijo. Primero dice, pero mamá, ¿cómo que? No, espérate, sí. A mí yo le digo, vea, pero ¿y esa música? No,
es una cosa, una otra ahora. Entonces en las misiones quedó que, tú sabes, los reyes ahora en el fuego, aquí ya, entonces de repente se queda ahí, de ver, le choca la sábana o algo, Luis, y dice, pero te está escuchando música moderna. ¿Entiendes ya? Entonces Dios usa la gente que está muy cerca de ahí para corregirte, ¿no? Porque porque yo siempre estoy, uno como persona que tutela en el Señor, me dice, sí. ¿qué es lo que he aprendido? Porque en realidad uno no puede meter muchos temas ahí ni nada, que ya han sabido. Entonces, sí. El ejemplo es mejor para los demás, no para enseñar. Si tú eres los padres cristianos, aunque puedes hablar lo que tú quieras con ellos, pero ellos ven el ejemplo. Sí. Aprende más del ejemplo. Recuerda que tú puedes decir, sí, Dios es amor, pero si tú nunca le muestras amor, entonces ¿cómo ellos pueden creer eso? Solamente del labio, la palabra. Entonces es con ejemplo, con la práctica. Mis hermanos, nadie es perfecto. Estamos en una santidad progresiva, pero hay que ver un cambio, pero aunque poco a poco alguien debería ver, la gente debería ver algo diferente en ti. Primero que tú te ves diferente, porque el Espíritu Santo mora en ti. Amén. Luego, el conocer la palabra, la comunión con Dios, y comunión con la iglesia, todo, uno va a aprender cómo aún para hablar, cómo hablar. Ha cambiado el vocabulario. El vocabulario también es cambiado, nuestra forma de pensar. Antes pensábamos como con odio, con venganza, ahora no, ya no pensamos así. ¿Entiendes? Entonces esa es la palabra que nos va transformando. La gente puede decir muchas cosas, pero lo que la gente ve, eso es contundente. Amén. Podemos hablar de Cristo, tantas cosas bonitas del Señor, podemos predicar poderosamente, pero si nosotros no lo vivimos o no mostramos eso, lo que estamos predicando, entonces nos quedamos como mentirosos y nos convertimos en piedra de tropiezo por lo demás. Y entonces yo recuerdo que los fariseos no entraban y no dejaban que nadie entrara en el reino, esa maldad. ¿Por qué no entraban? Porque ellos sabían su maldad, su malicia. Y aquello que de verdad de corazón quiere acercar a Cristo, ¿qué lo hace? Ellos mismos son piedras de tropiezo y bloquean el camino para que no entren. Entonces están haciendo la obra del diablo. Amén. Entonces, Colosenses 1:9 hasta 14, ¿quién lo tiene? Amén. Aplicación 12, lea Colosenses 1:9 hasta 14. Según el versículo 10, ¿cómo debe vivir el creyente? ¿Y qué debe hacer siempre? Amén. 1:9 dice, Pablo ora por los colosenses. Por esta razón también nosotros, desde el día que los supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra. Dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos en todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia, paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en Dios. Amén. En específico, versículo 10. ¿Cómo debe vivir el creyente? Hasta 14, ¿no? Sí, leo hasta 14, ¿no? No, hasta 12. Perdón. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó del reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención y el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Y ese es el versículo 14? Del 15. Es el 15. Llegó al 15. Ya me falta el 15.
Entonces, la pregunta, ¿cómo debe vivir el creyente? ¿Qué debe hacer siempre? Versículo 10. Debe andar como es digno del Señor, haciendo todo lo que agrada al Señor. Amén, gloria a Dios. Andar como es digno del Señor, agradándole. ¿Cómo nosotros podemos agradándole? ¿Cómo nosotros podemos agradar a Dios? Haciendo su voluntad. Haciendo su voluntad. Llevando llevando fruto en fruto. toda buena obra Amén. ¿Y qué más? y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que el Señor decide para nosotros. Que andamos como es digno de Él, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Seguimos leyendo. Agradar al Señor significa más que nada hacer algo que el Señor quiere que hagamos. Antes de recibir la orden de hacerlo, los siervos hacen lo que se les ordena hacer. Pero los siervos afectuosos y los creyentes viven de otra manera. Los creyentes saben lo que debieran hacer y lo hacen antes de recibir la orden. De esta manera su vida demuestra que son sinceros cuando declaran que Jesucristo es mi Señor. Amén, gloria a Dios. Yo pienso que es claro que los creyentes saben más o menos qué Dios espera de ellos. Muchas veces sabemos que Jesús era un hombre santo. Y sabemos también, quizás por la iglesia tradicional, los 10 mandamientos. Todos saben más o menos que es vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, porque la gente de afuera, ellos conocen a veces mejor que aquellos que están en la iglesia para acusarle. Tú eres cristiano, ¿y por qué esto? Porque tú haces esto, lo otro. Porque ellos saben más o menos cómo es un cristiano más o menos. Que un cristiano se abstiene de las cosas del mundo, del deseo y la vanagloria del mundo. ¿Entiendes? Entonces, la gente de afuera puede discernir si se trata de un hombre o mujer de Dios o un impío. Porque de verdad yo he visto esto, que yo traje una persona un día a una iglesia, no voy a decir, a una iglesia, y la persona no era creyente, pero sí tenía discernimiento humano. Estaba en búsqueda. Entonces me dice, Charlene, esa persona, yo como, no, yo pienso que esa persona no es verdadero. Yo dije, pero tú ni siquiera te convertiste, tú me dices eso. Pero pasa el tiempo, uno empieza a ver los frutos, ¿entiendes? Entonces hay personas que tienen eso, que pueden discernir si una persona es genuina o no. Sí, tiene esa naturaleza normal. Nacen con eso. Eso es la parte de Dios en nosotros, que nosotros podemos ver eso. Amén. Y estamos estudiando del crecimiento espiritual. Yo vuelvo y recalco que nosotros, un creyente que recibe a Cristo, estamos en un proceso. Hay niños espirituales, y hay jóvenes espirituales, y hay adultos espirituales. Entonces, en el proceso, a veces uno puede fallar. En el proceso puede haber un momento que uno se comporta como niños, ¿no? Carnales. Es un proceso. Ahora, pero hay que ver, pasa el tiempo, uno debería dejar las cosas del niño. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pero ahora voy a hablar, como he crecido, hablo de otra forma. Como adulto. Sí, una persona que ha crecido. Amén. Entonces, mis hermanos, como yo dije, Dios no puede ser burlado. Lo que uno siembra, eso cosecha. Gloria a Dios. Si nosotros sembramos en el estudio de la palabra, en la oración, en la búsqueda del Señor, mis hermanos, lo que cosecharemos es algo maravilloso. La presencia de Dios mismo, cosas maravillosas, porque si está lleno de Dios, ¿qué Dios no puede hacer a través de ti? Te puede usar en profecía, te puede usar en sanidad, te puede usar en liberación.
Porque el Espíritu Santo está en ti. Amén. Y en poder, ¿por qué? Porque estás lleno del Espíritu Santo, estás lleno de su palabra. Amén. Entonces, es para toda buena obra. Amén. Gloria a Dios. Seguimos leyendo. La aplicación 3. En Primera de Crónicas 11, 15 al 19, encontramos el relato de 3 de los principales valientes de David. Lea el relato y escriba un párrafo en su cuaderno sobre De apuntes. De apuntes. Es que tiene otro libro. ¿no? Otro libro, sí. en su cuaderno de apuntes sobre un andar digno del Señor. El Espíritu Santo puede usar su relato. No continúe su estudio hasta haber terminado esta tarea. Ok, entonces la tarea es leer el relato de Primera de Crónica 11, 15 hasta 19 y escriba un párrafo en su cuaderno de apuntes sobre un andar digno del Señor. ¿Lo podemos leer juntos? ¿Hacerlo juntos? Primera de Crónicas 15, o no, 11, perdón. Primera de Crónicas 11, 15. Dice, y 3 de los 30 principales descendieron a la peña a David, a la cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo, ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta? Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David, mas él no lo quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo, guárdame mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. Wow, ¿te imaginas? 3 valientes del ejército de David. Entraron al campamento del enemigo para sacar agua para David. Entonces, ¿qué es la pregunta? Leer el relato y escribir un párrafo en su cuaderno de apuntes sobre un andar digno del Señor. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo...? No, porque eso sí no lo ha hecho. No lo ha hecho, ¿no? Ok. Lo tiene que hacer en su casa, en una libreta de apuntes. Un párrafo en su cuaderno de apuntes sobre un andar digno del Señor. De su propia hermana Josefina. Valiente. Veo muchas cosas aquí. Un andar digno del Señor. Ellos casi dieron su vida para hacer lo que el rey le pedía. A causa de entonces nosotros como cristianos también muchas veces, ¿no? El Señor nos manda a hacer algo y a veces cuesta y no queremos hacer. No somos valientes suficientes para hacerlo. Gloria a Dios. También veo un rey muy humilde y dice no. Él reconoce que toda la honra y gloria es de Dios y no bebió esa agua porque sabía que esos hombres, quizás pensaba que esos hombres no regresarían. Entonces aquí vemos esas actitudes de querer servir, pase lo que pase, al rey. ¿Te imaginas? A Dios Todopoderoso. Tuvieron fe, confiaron y llegaron. Entonces uno debe dar ese temor, ese miedo y seguir para adelante. Sí. El ejército de David era muy conocido porque había
hombres que eran feroces, parecían leones. Dice que ellos mataban gigantes. Tenía una espada y la espada se quedó pegada a la mano de uno. Se quedó pegado porque eran horas que estaban así peleando. Entonces los dedos ahí lo quedaron así. Así, la espada quedó pegada de la mano. Wow. No tenían, mira, son personas así que uno debería tener alrededor. De ver a gente que no tenga miedo de hacer algo para Dios. La gente que piensa fuera de lo normal. Y eso es lo que pasa, es que hay muchas personas que tienen problemas con pensar fuera de lo normal. ¿Entiendes? Lo mismo que cuando yo digo que Dios quiere hacer algo diferente en nada con la iglesia. Ay, no, pero el Espíritu Santo no trabaja así. Ah, pero que no hay pastor. Ellos no están entendiendo que Dios quiere hacer algo diferente. Con pastor o sin pastor. Como Pero dime, sí. si el Espíritu Santo está ahí, Claro. entonces ¿qué más necesita? Él es que manda. Yo prefiero tener el Espíritu Santo y no tener un pastor que no tiene el Espíritu Santo. ¿Aló? Un hombre que sea el que mande el día. No. Hay Entonces, salvación. la gente se olvida, lo han instituido la fe de cristiano, empezando por la iglesia tradicional católica. Recuerda cómo la iglesia empezó. Estaba en casa juntos. Uno tenía un salmo, el otro tenía la palabra, el otro tenía la oración. Mira, era una armonía y había un unción poderoso. Pero cuando la iglesia, cuando Constantino hizo la fe de Cristo como una religión, con todas las reglas, entonces, con esa influencia católica, mis hermanos, y todavía tiene mucha influencia sobre las iglesias evangélicas. Ah, no, pero Dios trabaja así. No, pero que hay que esto, hay que otro. Y se olvidan cómo Dios ha tratado con hombres en la Biblia. ¿Cómo así el Señor usa un hijo de prostituta para libertar al pueblo de Israel en los jueces? ¿Cómo así que Dios escoge porque la cultura es que el primogénito recibe doble de la porción, de la bendición? ¿Cómo así que Dios escoge el más pequeño? Lo más significante en ese tiempo. Insignificante. ¿Entiendes? Entonces, la gente como que quiere encajar a Dios. No, Dios no trabaja así. No. Ellos quieren dirigir a Dios. No Así mismo. Entonces, el Señor Jesús ha dicho muy bien, muy claro, que el vino nuevo tú no podrás poner en el saco viejo. ¿Cómo? En la vasija vieja. La vasija vieja, porque se va a romper. La presencia de Dios se va a romper eso. Entonces, si nosotros tenemos esa mentalidad de orden viejo, no podemos ver la gloria de Dios. Amén. No vamos a poder presenciar la cosa grande que Dios va a hacer en los últimos tiempos. Ay, no, pero yo no creo esto. Bueno, tú no lo crees, pero el Señor lo va a hacer sí con aquellos que se creen a Dios. Amén. ¿Entiendes? Entonces, gloria a Dios. Cuando hermana Elena vio ese tiempo, vio que vino nuevo. Dios quiere hacer algo nuevo detrás de mí cuando estaba ministrando. Amén. Pero cuando iba a volver a ver, no estaba esas letras. Entonces, mis hermanos, con una mente que no, eso no, esto, lo otro, entonces no vamos a llegar, no vamos a ver la gloria de Dios. Hay muchas iglesias de estos en Denaj, y que están ahí, lo mismo, año pasa, año entra, sale, lo mismo, y la mentalidad lo mismo. Ay, no, pero eso, no, yo quiero ver la gloria de Dios, yo quiero ver la gente sanando. La última vez una persona tuvo ese sueño conmigo, como muchas veces yo tengo, que en la calle, orando por la gente se libertaba. Eso es lo que yo quiero experimentar y ver, cómo el Espíritu Santo usa a quien quiera. Aún lo nuevo, no importa, el que está disponible, el que tiene hambre y sed de Dios, va a ver su gloria.
Si lo vamos a limitar, no podemos ver su gloria. Entonces Dios no puede caminar con gente que tiene mentalidad, esa fortaleza en la mente. No, Dios no trabaja así, ni eso es lo otro. No. No saben cómo él trabaja. Negativo. Él no me va a decir cómo trabaja. Que eso no es bueno, eso no está bien, eso no está yendo. Esa gente es negativa. Entonces, mis hermanos, enfócate en lo que Dios está Eso haciendo. no es así. Enfócate. ¿Es que sabe Dios? Queremos ver la gloria de Dios, entonces pida al Señor, Señor, libértame esa mentalidad de que poner el Espíritu Santo en un cajón. No limitamos al Espíritu Santo, mis hermanos. Amén. Bueno, mis hermanos, pienso que tenemos que dejarlo aquí. Ponte que no vote. Amén. ¿Hay preguntas hasta ahora? Gloria a Dios. Entonces, para repasar rápidamente, mis hermanos, los elementos de nuestro desarrollo espiritual. Primero, entregar su vida total, no media, total a Cristo. Segundo, crecer, ¿sí? Crecer a través de el estudio de la palabra. 21. Tercero, El Espíritu Santo. si tú no hablas con Dios, así. La oración. La oración. La oración, poder oración. Y la cuarta es de reconocer el señorío del Señor. Reconocer que nosotros somos siervos de Él. No somos aquel que manda, sino somos aquel que obedece. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Señor, te doy las gracias. Gracias, Señor, por el estudio que tú nos sigues hablando, Señor. Oro, Dios mío, Señor, aleluya, por todo aquello, Señor, que tiene, Señor, aleluya, Señor, su mente, Señor, como orden, Señor, viejo, Dios mío, Señor, que quiere encajar el Espíritu Santo. Dios mío, Padre Santo, obra liberación, Dios mío, Padre Santo. Quita todo lo que impide que nosotros podamos ver tu gloria, Dios mío, Padre. Señor, aleluya, Padre, Señor. Abre, Señor, aleluya, nuestros ojos para poder ver, aleluya, lo que tú estás haciendo, Dios mío, Padre Santo. Abre los ojos de los hermanos, Dios, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya. Como Señor, Padre Santo, Eliseo, Dios mío, Señor, aleluya, abrió los ojos, aleluya, gloria de sus siervos, para que ellos pudieran ver quién estaba con ellos, Señor, aleluya, en el ejército celestial, bendito Dios. Ahora sabemos, Señor, Padre Santo, aleluya, reconocemos tu señorío, que tú aleluya, está con nosotros como poderoso gigante. Dios mío, Señor, te pido, Dios mío, que no te limites en esta iglesia. Dios mío, haga tu voluntad, Dios mío, Señor, hágase tu voluntad en esta iglesia, aleluya, porque fuiste enviado, Dios mío, para guiarnos, para ayudarnos, Dios mío, Espíritu Santo de Dios. Oh, Dios mío, perdónanos, Señor, si te hemos, aleluya, tratado de ponerte, Dios mío, Señor, encajarte, Dios mío, Padre Santo. Dios mío, rompe, Dios mío, toda fortaleza, derriba toda fortaleza en la mente, Dios mío, Padre. Y Señor, aleluya, trata con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, aleluya, a seguir creciendo, Dios mío, Padre, por medio de tu palabra, Dios mío, Padre Santo, ya que te hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, Dios mío. Ayúdanos a crecer también en la oración, Dios mío, Padre. Ayúdanos a reconocer tu señorío en nuestra vida, Dios mío. Señor, gracias te doy, Dios mío, Padre. Te presentamos, Dios mío, este fin de semana, Señor, en tu presencia, Padre. Glorifícate, Señor, como solo tú lo sabes hacer. Ahora salimos de este local, pero nunca de tu presencia, porque en tu presencia siempre queremos estar, Dios mío. Gracias, Señor, por el estudio de hoy, Señor. Bendice a alguien, Señor, aleluya, Padre, con estas palabras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga.